Tenemos que hablar, así le damos comienzo, por supuesto, a lo justo y necesario con nuestra cortina habitual y contarles que tenemos que hablar de las prórrogas que se vienen en el mes de septiembre porque tienen que ver con medidas sociales, con temas sociales sobre los que ustedes nos consultan permanentemente. Fe de vida, prestación por desempleo, becas Progresar que se vienen con novedades y con prórrogas y con extensiones a partir de este mes de septiembre. Fe de vida que alcanza a 7 millones de jubilados y pensionados en todo el país, se extiende hasta el 31 de diciembre. ¿Qué significa esta extensión? Que van a poder seguir cobrando sus haberes de jubilación, de pensión en los meses que sigan, estamos hablando de septiembre, de octubre, de noviembre y de diciembre, sin necesidad, sin la obligación de presentar, de hacer el trámite, de realizar el trámite de supervivencia ante las entidades bancarias. Además, prestación por desempleo. Acá en prestación por desempleo tenemos dos novedades para informarles en este mediodía de sábado. Por un lado, que se extendieron los pagos también hasta el 31 de diciembre. ¿Esto qué significa? Que aquellos beneficiarios de este subsidio, de esta prestación, que vayan teniendo vencimientos en el pago del desempleo, seguirán cobrando, con una particularidad, que cobrarán el 70% del monto inicial, del haber inicial. Pisos y techos de la prestación por desempleo, 8.100 pesos, 13.500 pesos, y depende el monto que cobrás, está condicionado el tiempo y el monto al periodo, a la cantidad de años que tuviste en trabajo registrado. Otro tema importante, becas Progresar. Se extendió, se amplió la inscripción hasta el 17 de septiembre. Importante, quienes se pueden inscribir, aquellos jóvenes, aquellas jóvenes hasta 24 años, sin límite de edad para personas trans, personas de pueblos aborígenes, personas con discapacidad, y hasta 35 años si la persona que lo solicita tiene un hijo menor de edad y pertenece a un contexto, a una familia monoparental. Recordemos que es una ayuda para culminar los estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios. Una beca que depende del nivel de estudios que se esté cursando, va entre 3.600 pesos y 9.700 pesos. Esta es la información. Ahora, tema prestación por desempleo. La prestación por desempleo, yo decía novedades. Novedades, ¿por qué? Porque sigue el salario mínimo vital y móvil. Es decir, que si hay aumentos en el salario, aumenta la prestación. A mi entender, una prestación que está rezagada en cuanto al tema de valores. Hay que actualizarla. Puede seguir y es conveniente que sigan los incrementos de salario mínimo, por supuesto, pero partiendo de pisos más altos. Creo que es una prestación que está olvidada en cuanto al tema de los montos que vienen desactualizados de hace muchísimos años. Y además, las becas Progresar, que nos preguntan compatibilidad, incompatibilidad con otros programas sociales. Lo que se pretende y lo que yo entiendo, que no pueden ser todos los programas sociales compatibles, porque si no, siempre volvemos a la discusión del asistencialismo imparable. La beca Progresar no es compatible con otras becas a nivel nacional, provincial y municipal, tampoco con aquellas personas o familias que estén alcanzados por ganancia, y tampoco con todos aquellos solicitantes o grupos, su grupo familiar, que cobren más de 3 salarios mínimos vigentes. Estamos hablando de un monto de 87.480 pesos. ¿Y por qué dejo para lo último y quiero cerrar con Fe de Vida? Porque Fe de Vida es un trámite muy engorroso, era un trámite muy engorroso hasta que se suspendió cuando llegó la pandemia para los jubilados y pensionados. Los jubilados y pensionados no pueden estar pendientes de la Fe de Vida, tenían que estar pendientes hasta marzo del año 2020 porque si no se les suspendía el beneficio de jubilación y de pensión y después había todo un trámite detrás que demoraba meses. Es necesario que la obligación, que la obligatoriedad de la presentación de la Fe de Vida no vuelva más.
cuando termine la pandemia y volvamos a una normalidad, no tiene que volver más la presentación de este certificado. Hay que facilitarle la vida a las personas grandes, a las personas mayores y decidir que sean los organismos los que crucen datos y vayan registrando las altas y bajas es lo correcto, porque de esta manera cuidamos a nuestros adultos mayores y los tenemos en cuenta. 13:06 del mediodía, casi 3:10 del mediodía, 16 grados 2 décimas la temperatura. Salario mínimo, ya está la convocatoria, 30 de septiembre, para definir un aumento adicional. En unos momentos vamos a estar hablando de todos los alcances y los detalles del aumento adicional que se viene para el salario mínimo vital y móvil. Inflación y canasta básica. Vamos a estar hablando de cómo vienen los números de la inflación a partir de agosto, cómo seguirá el resto del año y qué está pasando con la suba de alimentos. Una suba que realmente preocupa, que no da tregua a los bolsillos y tampoco al costo de vida, a los números de la inflación. Trabajadores autónomos y cómo los impacta la movilidad jubilatoria, trabajadores autónomos y la odisea de jubilarse en la Argentina, trabajadores independientes a los que cada día le cuesta más hacer frente al pago de los aportes previsionales y tributarios. Además, por supuesto, y tenemos que hablar nuevamente y lamentablemente de estafas, intentos de estafas, denuncias sobre fraudes que tienen que ver con el certificado de vacunación COVID-19. Bueno, y tenemos que comenzar a hablar de los temas que adelantábamos en la apertura del programa. Todo lo que tiene que ver con el bolsillo, con lo que está pasando con los trabajadores autónomos olvidados, de todas las medidas previsionales y además con el bolsillo, con la economía y lo que se viene con el salario mínimo. Le doy la bienvenida a Adrián Trócoli, le doy la bienvenida a Damián Di Pace y los dos primeros temas. Dami, salario mínimo, Adrián Trócoli, tema trabajadores independientes de la Argentina. Bueno, salario mínimo, Clara, en 3 pasos se lo explicamos a los televidentes y le va a tocar a todos los bolsillos que nos esté viendo. En principio, el salario mínimo se iba a ajustar en febrero del 2022, 29.300 pesos. La inflación comió el poder adquisitivo de los argentinos y termina adelantándose a septiembre, o sea, se adelanta casi 5 meses ese salario mínimo vital y móvil. Desgraciadamente no alcanza, Clara. Y se vuelve a llamar al Consejo el salario mínimo hacia fines de septiembre a los efectos de evaluar y debatir un nuevo ajuste de ese salario mínimo. Salario mínimo que, para los que nos están viendo, impacta sobre aquellos trabajadores que están registrados pero no pertenecen a ningún gremio y en definitiva terminan impactándole sobre su recibo de sueldo. ¿Qué está pasando con el salario de los registrados privados con una suba del 50% de la inflación interanual? Un gran informe de Mercier muestra cuáles están ganando el salario de la inflación en ese interanual. ¿Cuáles son? Fintech, 53,2% y servicios financieros, 50%. De ahí para abajo, Clara, de ahí hay una pérdida del poder adquisitivo. Automotriz y autopartistas, 48,9%. Medios y entretenimientos, 48%. Y cuando ves la mediana del mercado, hoy está en 46,3% y la realidad es que la mayoría está entre el 40 y 45% de acuerdo paritaria. Ninguno le está ganando la inflación. Muy importante la explicación que está dando Damián Di Pace, porque todo movimiento, todo incremento que tiene salario mínimo impacta, como lo veíamos en pantalla, en 6 millones de personas que son trabajadores formales, también en trabajadores informales que representa el 40% de la Argentina. Impacta en becas Progresar, en programa Acompañar, en el monto de la prestación por desempleo y en potenciar trabajo. Además, en el salario básico docente y en la
las jubilaciones y pensiones mínimas con 30 años, que por una ley del 2017 no puede ser menos del 82% del salario mínimo. Esto que hablaba acerca del salario mínimo hace unos momentos, Damián Dipache, se conoció una información del Ministerio de Trabajo de la Nación acerca del RIPTE, de los salarios de los trabajadores estables, que está en una tendencia al aumento. 4,4% dio en el mes de julio y quedó por arriba del costo promedio de los precios, que estamos hablando de un 3% fue lo que se registró. 4.200.000 trabajadores marcan esta tendencia, que son aquellos que han sido declarados durante los últimos 13 meses en forma continua por sus distintos empleadores. ¿Por qué esta información es importante? Porque también marca y da una tendencia del monto del salario promedio, que está en 88.200 pesos. Además, el RIPTE tiene que ver con el cálculo del cálculo que se hace en el momento de las indemnizaciones por accidentes de trabajo e impacta sobre la movilidad jubilatoria. Y lo tengo a Trócoli en la mesa y le tengo que preguntar. Él estaba ahí esperando. Sí, Adrián, contéstame. A ver, vos contestame lo que yo quiero escuchar. ¿Esto es una buena noticia porque la suba del RIPTE puede implicar un aumento considerable y mejor en diciembre? Pero me lo contestás en unos segundos. Y esto del aumento del RIPTE, un índice muy importante que es determinante a la hora de los cálculos de movilidad jubilatoria y que tiene que ver con los aumentos. ¿Esto puede ser la antítesis de un diciembre con buenos aumentos en jubilaciones y pensiones, Adrián? Hola Clara, ¿qué tal? Buen día a todos. Voy a contar algo de la interna. Mientras hablaba Clara, yo estaba saltando en una pata acá, por eso me pasó. Estábamos tratando de comunicarnos entre nosotros sin que se note. Datos. Del último año el RIPTE subió 46%. Esto significa subió abajo de la inflación. Un pico ahora se va a ver recién en diciembre, y en diciembre puede verse trabado por la recaudación de ANSES. Esto no es un dato que aislado se va a ver pronto. Y si el RIPTE está mostrando en julio un aumento, los jubilados lo van a ver parcialmente recién en diciembre. Entonces, es una buena noticia, pero yo siempre recuerdo lo mismo de siempre. La mitad de los aumentos que se le dan a los jubilados, a los activos, se le está dando como no remunerativo. Y la respuesta de esto se ve en el RIPTE, que el RIPTE sube menos de lo que dan los aumentos de las paritarias. Es una buena información, no solamente por el tema del incremento del RIPTE, sino porque justamente se produce en un mes que va a tener incidencia, como decía Adrián Trócoli hace unos momentos, en los aumentos en el aumento del mes de diciembre. Adrián, ¿qué está pasando con los trabajadores independientes en la Argentina, más que nada con los autónomos? Yo digo, y lo decíamos con Damián durante semanas, olvidados de todas las medidas previsionales y esta carga que tienen permanentemente de aportes previsionales y tributarios que muchos no pueden cumplir. Clara, la pregunta que nos hace todo el mundo siempre es ¿con cuánto me voy a jubilar? Y vamos a decir en 2 minutos la historia muy complicada del autónomo en la Argentina. Voy a separar a los trabajadores monotributistas, porque el monotributista no tiene aporte propiamente, paga plata, va dinero a la AFIP, ese dinero va al ANSES, pero se jubila automáticamente con la mínima porque no tiene aporte propiamente, tiene otras cosas, contribución patronal y demás. Ahora, los autónomos, los del régimen general, para separarlos, porque los monotributistas también son autónomos, hoy están divididos en 5 categorías. 5 categorías donde se toman montos de referencia. Ahí lo estábamos viendo, ahora estamos viendo todo lo que tiene que ver con lo que ha pasado del 2007, pero vayamos a la placa que mostrábamos hace unos momentos anterior, que tiene que ver con los valores de referencia, porque estos valores son los que se toman a la hora de calcular la jubilación. Los valores de referencia, la renta de referencia, como decís, viene a ser el sueldo del autónomo. Hoy hay 5 categorías y para hacerla muy corta van de 12.000, 13.000 pesos en números redondos a 57.000 en números redondos. Esto significa
Clara, ¿vos te podés imaginar que alguien que cobra hasta la categoría 3, que paga por un sueldo de menos de 25.000, 26.000 pesos, llega a jubilarse con algo más que la mínima? La respuesta es automáticamente no. Las rentas de autónomos son muy bajas y esto determina históricamente que se jubilan con la mínima. Las categorías 4 y 5 no son obligatorias. Esto significa que del total de aportantes activos que hoy hay autónomos, la enorme mayoría está dentro de las categorías que terminan en una mínima. Ahora, esto es 2007 para atrás. Sí. Te doy un solo dato Sí. que creo que estaba en la otra placa, pero si no, de memoria lo digo. Las categorías viejas antes eran con letras. De la no A a con la números. J. De la A a la J, exacto. Ahí tomamos 3 como ejemplo. La A era la mínima, la D era la clásica del profesional. ANSES las toma a valores muy, muy bajos. La D, digamos, para el medio de la tabla en 24.800 pesos. Y la pregunta que hacen todos, ¿qué puedo hacer en tribunales? Bueno, la justicia reconoce que el valor de la categoría D de hoy, el sueldo, es de 118.000 pesos. Ahí tenés la respuesta al resultado de un juicio. Nos vamos a comunicar ahora con Gustavo Beberaggi, quien es secretario general de las cajas, de la coordinadora que agrupa las cajas de previsión y seguridad social de la República Argentina, porque lo que vamos a charlar con él tiene que ver con lo que decía recién Adrián Trócoli, pero además muy confundidos los profesionales que durante toda su vida aportan a regímenes previsionales nacionales, provinciales y además a cajas de profesionales. ¿Cómo se encausa todo esto a la hora de la jubilación? Gustavo, buen día. Hola Clara, ¿cómo estás? Buen día al panel. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Contanos un poquito cómo está este tema. Y efectivamente todo lo que venían hablando ustedes en relación a los ingresos, a los haberes, también se traduce en una baja promedio de los honorarios profesionales que motiva que el profesional deba trabajar en distintos ámbitos y al momento de jubilarse muchas veces no conoce que esa participación en distintos sistemas le puede servir para componer por reciprocidad un solo haber o combinar distintos haberes en distintas situaciones de cumplimiento. El principal problema, insisto, es la baja de los ingresos, la dificultad de aportación por la carga impositiva tan alta también, y esta depreciación del sistema público que, como sistema de autónomos, prácticamente lo charlábamos hace poco, está desapareciendo y le hace muy difícil, como decíamos, es una odisea muchas veces para un profesional llegar a obtener un beneficio acorde con un ingreso de sobrevida. Gustavo, pero obvio es una consecuencia y no una causa de este problema, ¿no? Los profesionales de la salud han tenido, ha sido difícil para todos esta vida en pandemia, pero quiero destacar a los profesionales de la salud porque le han puesto el pecho a todo lo que estábamos viviendo. Y hace días nos llegó una consulta, una preocupación, una incertidumbre de profesionales de kinesiología de la provincia de Buenos Aires que nos decían, ¿cómo puede ser, Clara, que con 35 años de aporte, 65 años de edad, nuestra caja nos diga que nos vamos a jubilar con una jubilación de 16.000 pesos, cuando muchos de nosotros aportamos 5.000 pesos por mes en forma ininterrumpida? ¿Puede pasar esto? ¿Se pueden dar situaciones así? La realidad es que debemos aclararla muy bien. Ahí justamente hay un tema de desconocimiento. La Caja de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires comenzó a funcionar en el año 2008, si no recuerdo mal, por lo cual esos profesionales no han aportado su periodo activo completamente en esa caja. Obviamente deben haber tenido periodos aportados al régimen de autónomos, y lo que hoy deberían estar requiriendo es una reciprocidad entre el sistema de autónomos y la parte proporcional que por reciprocidad cubriría esa caja, que es un poco lo que están planteando, es lo que les ayudaría a tener un beneficio completo. Lo que en ese caso esa caja está abonando es una proporcionalidad porque existe hace solo 13 años. O sea, 13 periodos es lo que esa caja cubre. Esto es parte del desconocimiento, como te decía, de tantos ámbitos laborales en los que deben participar los profesionales y la baja de la cultura previsional en el común de la gente que no entiende
que debe informarse adecuadamente cuando se acerca el momento de la jubilación para saber dónde trabajó, dónde tiene aportes, cómo puede componer recíprocamente, si puede obtener un beneficio Más información completo u otro no. Entendamos que los regímenes públicos no se pueden superponer, pero sí se pueden superponer un régimen público con un beneficio con un régimen previsional. Muy importante que la gente se acerque a conocer de los sistemas en los cuales participa para poder, reitero, reclamar sus derechos como corresponde y para poder utilizar todos los beneficios con los que puede contar al momento de jubilarse. Gustavo Beberaggi, te agradezco tu participación, gracias. Y por supuesto, lo que decía Gustavo y lo que hablamos permanentemente en la mesa, el desamparo en el que viven los trabajadores independientes, los trabajadores autónomos. Recién daba una frase Adrián Trócoli que hablaba de la historia complicada de los trabajadores autónomos en la Argentina. Todo el desamparo, pero también toda la desinformación. Trabajadores que durante toda su vida activa aportan con un esfuerzo enorme y sin embargo lo que obtienen en un momento de la vida, como es la jubilación, no representa, no condice el esfuerzo que han hecho durante toda la vida. Tenemos que seguir con lo justo y necesario, hablando de todos los temas que les adelantamos en el comienzo del programa y por supuesto decirles que durante todo el resto de los días que lo justo y necesario espera y prepara todo el material para salir al aire, pueden comunicarse a través de nuestras redes, a través de mis redes. ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar información, van a poder realizar consultas y además esta semana se viene con un sorteo. Me tenés que seguir en Clara Salguero, @clarasalguero.org por Instagram y te vas a encontrar con el sorteo de una tablet, pantalla grande, liviana, batería alta duración. El sorteo es el 25 de septiembre. Por supuesto, redes abiertas, todas, muchísimas consultas, tema salario, tema costo de vida, tema fallos judiciales y ya le preguntamos a Adrián Trócoli, yo lo escuchaba, lo miraba recién atentamente a Damián, cómo él observaba cuando hablamos de trabajadores autónomos y esta cuestión de los asalariados y la brecha que existe entre asalariados y trabajadores independientes. Sí, Clara, ¿sabes por qué? Porque cuando planteamos estos temas noto que estamos tan distantes el debate respecto de propuestas claras como para solucionar este problema. Tenés el problema de a cuánto pagan ganancias un trabajador autónomo y después a cuánto se jubila respecto de lo que aportaron. Y ¿sabés qué? En un proceso que estamos ahora buscando diputados y senadores, eligiendo diputados y senadores para el Congreso, no vi muchos proyectos que solucionen este tema. El de la jubilación, ni que hablar, ni lo vi propuesta para ningún candidato de todos los que mañana vas a tener que estar eligiendo. Atención, porque Clara, estamos en veda, sí. Pero yo venía pensando hoy exactamente las mismas palabras que dijo Damián. No se le cayó a un candidato, no una solución, sino poner sobre la mesa el problema de los jubilados. Sería ahora, ¿no? Bueno, es así como lo decimos, el tema de las ideas. Y lo importante es las ideas porque las ideas se llevan al debate, se implementan y pueden ayudar a muchísima gente. Muchas carencias, muchos vacíos hay aún todavía en seguridad social. Fallo judicial de la Sala A de la Cámara Federal de Rosario que tiene que ver con curso de jubilaciones y turnos presenciales. Adrián Trócoli. 46 páginas de fallo para hacerme sonreír, como siempre digo. Gracias a la justicia que de vez en cuando nos escucha. Para ser muy breve la noticia es esto. El Colegio de Abogados de Rosario demandó a la ANSES en un amparo porque no podían presentar expedientes los abogados en la ciudad de Rosario. Se vio probado en el expediente que la ANSES no estaba cumpliendo y por medida cautelar les ordenaron tomar todos los expedientes. Esto es un amparo que viene de hace un tiempo. Tiene consecuencias favorables porque lo que hace es obligar a la ANSES a trabajar como corresponde.
Clara, te voy a leer una sola frase de memoria, no la puedo decir, así que la voy a leer, porque me causó un poco de gracia que la ANSES se quejó de la medida cautelar y se inmiscuye en esferas que le son privativas a la ANSES. Sí, tienen que trabajar y cuando no lo hace, la justicia está para decirle que lo hagan. Tan sencillo como eso. Gracias a la Cámara de Rosario. ¿Quiénes han impulsado, Adrián, este reclamo a la justicia con respecto al curso del otorgamiento de jubilaciones y turnos presenciales? El Colegio de Abogados de la ciudad de Rosario es el actor en representación de todos los abogados de la matrícula. Esto tiene, por supuesto, solo efecto allá, pero la defensa de ANSES fue nacional. Plantearon números nacionales de cómo hacían todo bien. Por suerte, han tenido interpretación distinta a los jueces. Esto es lo que decimos siempre, cada fallo judicial deja como un precedente para posibles y futuros reclamos. Esto lo que hace es, le insta a la ANSES a mejorar. ¿Vos te acordás que yo 2 o 3 veces este año dije que la ANSES había mejorado mucho su base de su sistema web, sí, su situación de trámites virtuales, la atención virtual? Bueno, este expediente es uno de los principales motivadores atrás de los grandes cambios de la ANSES. Reclamos que abogados de todo el país, a través de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, hemos tratado de entre todos colaborar, pero en este caso el Colegio Público de Abogados de Rosario puso los puntos sobre las IES y marcó todas las T. Lo que le dijo es: señores, nos tienen que dejar jubilar gente y ustedes tienen que trabajar. La justicia entendió, probado, que no estaban trabajando como correspondía. Los números que salieron en todos los medios hace un tiempo son más que evidentes. Clara, vos lo has dicho más de una vez, cómo ha caído el otorgamiento de beneficios jubilatorios. Acá lo que lo están es obligando a hacer lo que tienen que hacer. Tenemos caída de otorgamientos de beneficios, pero ya veníamos con un problema anterior, que era la caída del número de aportantes, que no permite, que no alcanza para financiar el pago de jubilaciones y pensiones. Esto viene de mucho tiempo con una tendencia, justamente porque no crece el mercado de relación de dependencia registrado en la Argentina, es que va en aumento todo lo que tiene que ver con la actividad independiente. Van en aumentos los cuentapropistas, pero cuando llegamos a este punto acá tenemos otro problema. Los cuentapropistas autónomos, que son cada vez menos, porque no pueden hacerse cargo mensualmente por la caída de los ingresos de los aportes previsionales y tributarios, y van y se refugian en la figura del monotributo. Y cuando llegamos a los monotributistas, vemos que tenemos cada vez más trabajadores monotributistas, 4.080.000 trabajadores independientes en la Argentina con esta figura del régimen simplificado, y donde tenemos una evasión también enorme porque no pueden sostener un sistema que era justamente más viable en cuanto al tema de obligaciones mensuales y que se planteó en 1998, cuando se creó como una transición entre la informalidad y el mercado registrado. Hay que crear puestos de trabajo en la Argentina para solucionar los problemas que tienen los que no tienen trabajo. Estamos con un 40% de informalidad, pero también hay problemas con los asalariados y hay problemas con los trabajadores independientes. Clara, lo que muestran estos números del crecimiento del monotributo es lisa y llanamente la precarización del sistema laboral. Nosotros teníamos una mayor protección hace 20 años, con mayor cantidad de la población económicamente activa trabajando en relación de dependencia. Esto significa vacaciones, significa obra social, significa un sistema funcional. Bueno, gracias, mucha de esa Adrián. gente se fue al monotributo. Inflación, un tema muy importante, información que trae Damián Dipache, los números de la inflación de agosto y los números de la canasta básica alimentaria. Adelantamos, Clara, los datos que se van a dar a conocer de inflación del próximo martes. La mediana de inflación la están viendo las consultoras para el mes de agosto en 3%. El gobierno tiene datos más bajos, del orden del 2,6-2,7%. ¿Cuántos serían qué rubros estarían por encima del indicador general? Indumentaria y calzado estaría por encima, a lo mismo que equipamiento para el hogar, salud por la suba de las prepagas y alimentos y bebidas
nuevamente al alza. 3,4% es lo que nos da a nosotros la suba de la inflación en esta categoría tan sensible que viene estando siempre por encima del indicador general. Y además tendríamos una inflación en el acumulado del año de casi 32% de enero a agosto. Clara, una inflación que cede, pero que en lo más básico sigue siendo muy, pero muy elevada, ¿no? Venís calculando todo el tema de la canasta básica alimentaria en función al incremento que van teniendo los alimentos y además por tipo de familia. Y la tendencia, cuando leí tu informe, Damián, tiene que ver con una tendencia donde los precios de los alimentos están en forma mensual y en forma anual por arriba de los números de la inflación. Exactamente, Clara. Los datos de la canasta básica alimentaria se van a dar a conocer el próximo jueves. Los vamos a adelantar. Adelantamos lo que nosotros vemos en esa canasta, que la medimos por fuera de lo que son los programas de precios cuidados en grandes superficies, los programas de precios, digamos, supervisados por el Estado en diferentes puntos de venta. ¿Cuánto nos está dando la canasta básica alimentaria para una familia tipo en el mes de agosto? En el ICA-COMA, que es el índice de consumo masivo de precios, 33.000 pesos una canasta básica alimentaria para una familia tipo, por lo cual ese salario mínimo vital y móvil, que en septiembre va a ser de 29.300, ya se va a quedar corto frente a la canasta básica alimentaria, que es el límite de la indigencia, Clara. Una información muy importante que tiene que ver con el PAMI, con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que van a brindar en conjunto un curso gratuito acerca de introducción a la perspectiva de los derechos humanos de las personas mayores. Este curso da comienzo el 1 de octubre, que coincide, justamente lo hicieron coincidir con el Día Internacional de las Personas Mayores. Les cuento más cuál es el objetivo: hacer tomar conciencia a aquellos que presencien este curso de incorporar herramientas para identificar las distintas formas de violencia que sufren los adultos mayores y además aprender conceptos básicos de derechos humanos, vejez y envejecimiento activo desde una perspectiva de género. Se va a hablar también en esta charla de discriminación por edad, de la importancia de considerar el género y las vejeces desde una perspectiva interseccional y conocer las principales políticas de salud y de cuidado. 1 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores. Tenemos que ir a otra información, contarles algo importante que tiene que ver con mayores conectados, ¿sí? Si querés ver, por ejemplo, cuidar la batería de tu celular, una, me estoy acordando. Otra, si querés ver páginas de la web sin utilizar internet, ya hay tutoriales en la página de Mayores Conectados. Lo que decimos siempre, son cursos, son tutoriales, son actividades totalmente gratuitas. No tenés que sacar un peso de tu bolsillo. ¿Dónde saber y conocer todo esto? www.mayoresconectados.com.ar y si no, a través de la página de Facebook Mayores Conectados Argentina. Ay, nuestro productor que no se olvida de nada, que está atento a todo y me dice consultorio, por supuesto. Consultorio, un clásico de lo justo y necesario. Y ya tenemos la primera consulta y la leemos. Hernán Díaz de Santa Cruz, soy trabajador de la construcción. Para hacer un reconocimiento de servicios de los aportes que están registrados en ANSES, ¿se necesita presentar pruebas o solamente de lo que no está registrado? Es válido y se toma como certificación de servicios todo lo que está en el SIGIP, en la historia laboral de cada uno de nosotros en la Administración Nacional de Seguridad Social. Si hay que presentar documentación anexa, si hay que adjuntar, anexar, es todo aquello que no esté registrado en nuestra historia laboral. Vamos a la próxima consulta a ver cuál es. Marta Pastorini
Mancini, de la provincia de Entre Ríos. Nos escriben de todo el país. Saludos a la gente de Santa Cruz, saludos a la gente de Entre Ríos. Mi esposo va a cumplir 70 años en febrero. A los 65 le dieron la pensión de adulto mayor porque se había cortado la moratoria. Tiene 28 años de aporte. Se puede jubilar si reúne los 30 años de aportes. Entonces deja la pensión universal para el adulto mayor y se incorpora a lo que se llama jubilación ordinaria, pero cumpliendo 65 años de edad como mínimo, que los tiene, y 30 años de aporte. Siguiente consulta. A ver, Jorge Barco, de la provincia de Buenos Aires: estoy por jubilar, me aporto en relación de dependencias y además como autónomo. ¿Se pueden sumar, doctor Adrián Trócoli? Sí que se pueden sumar, pero hay que ver si son simultáneos o no los aportes. Aporté en relación de dependencias y como autónomo. ¿Se puede sumar? Hay un mito que dice que los aportes autónomos bajan la jubilación. La respuesta genérica es que eso es un disparate. Es una frase que me gusta, así que la repito. Decir que sumar o poner los aportes autónomos al de relación de dependencia baja el haber es un disparate. Por lo general sube, las excepciones son muy contadas y hay que analizar el caso. Como norma general, mejor el haber presentar autónomos. Perfecto. Yo acá estaba mirando, mientras ustedes me veían, tengo que mandar un saludo. Tenemos a una fans de Bernal que nos ve todos los sábados, Álida de Bernal. Y te quiero contar algo, Álida, tu hijo me paró en la calle, tu hijo Marcos, y con un amor me dijo: Clara, le mandan saludos a mi mamá el sábado al mediodía. Y yo le dije: por supuesto, Marcos, y además le voy a contar a Álida, tu mamá, que fue a pedido tuyo. Así que beso, abrazo y gracias por vernos todos los sábados. Jorge Barco, bueno, ya la contestamos. La próxima, a ver. Ahí está, María Eva Carrizo, por favor, si podemos repetir el nombre y apellido del caso de Mendoza. No alcancé a tomar nota para poder iniciar demanda en base a ese fallo. ¿Cómo fue? Es la Fuente Ignacio, el caso de Mendoza, del tema de la... La fuente es el de la cámara de acá. Perfecto. Guerra creo que es el de... Pero no, perdón. Ahí está, Guerrero. Guerrero es... Guerra, pero ¿qué decía particularmente no importa, el caso de hay Mendoza? 8 fallos, sí, o 10. En realidad la Cámara de Mendoza tiene 2 fallos distintos porque la Cámara tiene 2 salas. Lo que tenemos que entender los actores judiciales y los jubilados es que lo que se ha hecho durante estos 6 años, ya que lo mencionan a Badaro, 4 o 5 años, Badaro dijo que durante 6 años pasaron cosas y los aumentos no fueron suficientes. Esto es lo que tiene que resolver la Corte. Si es un punto más, un punto menos, lo que dice Salta, lo que dijo Mendoza, lo que dice Paraná, es lo de menos. Tenemos que ir cerrando, no sé si tenemos tiempo para más consultas. A ver, seguimos con más consultas. Tere Noriega, si podés explicar cómo y cuándo pagan lo del bolsón y si figura cuándo cobras la jubilación y si figura cuando cobras la jubilación, si figura lo que se paga por bolsón alimentario y se terminó de pagar el 30 de agosto, se pagó con el mensual agosto. No quiero cerrar el programa sin saludar a la gente de Arteaga, por supuesto. Gracias por enviarme a pedido. Fue el regalito de cumpleaños para nuestra compañera Silvina Luna, quien nos peina y nos deja divino, que es el cumpleaños hoy. A la gente de Arteaga, como siempre digo, son maestros de la pastelería, pero maestros de la vida también, ¿eh? Cómo cuidan la empresa familiar y con tanto amor. Los podés visitar en Saviola 4782. Un beso especial a Juan. Y agradecerles a Adrián Trócoli y a Damián Dipache por habernos acompañado en Lo Justo y Necesario. Me podés seguir a través de mi Instagram, clarasalguero.oc. Y por supuesto, quedarte en A24 porque ya viene el señor Javier Díaz y todo su equipo con Todo en Uno. Quédate para seguir informado. Chau. Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superviel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human.
La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo.